Buenos días, vamos a empezar nuestra charlita. La idea era mostrarles dos proyectos, uno de una escala más chiquita de lo que están haciendo ustedes ahora, pero que me interesa mostrarlo desde el punto de vista de la complejidad o de lo que pensamos o cómo son nuestros procesos de pensamiento como arquitectos ante un proyecto de propiedad horizontal. O sea, esas decisiones que ustedes tienen que tomar ahora en su proyecto, parecen cuántas unidades de 2 dormitorios tengo, cuántas de 3, por qué. O sea, muchas veces, o en la práctica, esas decisiones vienen condicionadas por otras situaciones, ¿no? Entonces, un poco lo que intenta mostrar es esto y cómo repercute después en las decisiones de arquitectura, ¿no? Lo que vamos a ver es primero este edificio, que es en la calle Céspedes, en Colegiales, un terreno que tenía 9 metros de frente por 45 de fondo, ¿no? Y que, ¿cómo surge este proyecto? Estábamos con un cliente que se quería comprar un departamento, una casa, y entonces de repente encontramos este lote, y entonces él me propone, como él quería hacerse una casa, un personaje que se dedica al cine, viaja mucho, entonces quería tener una casa, pero un lugar que a la vez estuviera protegido. Entonces surge esta propuesta de negocio que hicimos, en el cual compramos el terreno entre los dos, y entonces era la mitad del fondo se la quedaba él, la mitad de adelante me la quedaba yo, para hacer el edificio, ¿no? Entonces, en la mitad de atrás le hacíamos la casa al señor, que se quedaba con el jardín de fondo, y en la mitad de adelante hacíamos un edificio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el negocio? ¿Cuál es el beneficio para cada uno? Bueno, este señor se quedaba con una casa adentro de un edificio con más seguridad que si tuviera la casa en un terreno propio. Tenía casi las dimensiones de una casa con un terreno propio, y para nosotros, que queríamos hacer un proyecto de inversión inmobiliaria, nos quedaba, digamos, mayor cantidad de metros para construir que el 50%, es decir, de los 600 metros que se podían construir, él utilizaba 200, yo utilizaba 400, ¿sí? Con lo que significaba que en definitiva lo que me reducía a mí era el valor de la tierra. O sea, porque yo en este terreno, en vez de poder construir 300 metros, iba a poder construir 400, ¿sí? O sea que el valor de incidencia de la tierra de la mitad de adelante bajaba, o sea, para el valor después de lo que íbamos a vender, ¿no? Acá en la planta baja venían las cocheras. El perfil del edificio era cocheras, lugar de los departamentos, que eran 3 departamentos más un cuarto con un retiro de frente, que es lo que especifica el código. Entonces este era como el perfil que iba a tener el edificio. Allí caía el núcleo en planta y en corte. También esto, a la larga, digamos, redundó en que, por un lado, lo que ganaba un poco con el valor de la tierra, después se perdía algo porque el núcleo, los metros comunes, los tenía que socializar entre solamente estos y no sobre la totalidad de los metros que construíamos, porque este señor no usaba el núcleo. Pero, sobre todo, y lo interesante, y que también es lo que me parece que vale la pena mostrar, es que también estas decisiones lo que permitieron es generar una cantidad de unidades de una cierta atipicidad, digamos, porque el hecho de poder tener todo adelante y no tener
que construir, no tener que especular con meter cantidad de viviendas atrás, permitió poner el núcleo en el costado y poder armar una cierta tipología de viviendas que, como van a ver, no es muy frecuente en el mercado, ¿no es cierto? Entonces eso le construyó un valor agregado a la vivienda que después hizo que fuera realmente muy fácil venderla porque no era el departamento típico. Entonces, ¿cómo era eso? Decíamos, teníamos el núcleo acá. Esta es la planta baja, ¿no? Entonces tenemos acá el acceso, ¿no? El ascensor, la caja de escalera, acá las cocheras, acá había otro acceso peatonal para llegar hasta la casa del señor acá en el fondo, un patio en el medio, ¿no? Que separaba los dos bloques, y acá entrábamos a un patio propio de la unidad de atrás, el estar comedor de la unidad de atrás, con su escalera que va a las plantas altas, una carpintería corrida y el jardín del fondo. Por otro lado, también esto es interesante porque para hacer esta parte aprovechamos una estructura preexistente. Hay una losa que tenía una estructura de perfiles y que estaba a 3 metros de altura, o sea que tenía una altura bien interesante y ya consolidada para poder armar el living de la parte de atrás, ¿no? Entonces hablábamos de la unidad del frente, ¿no? Entonces nosotros llegábamos, tomamos el ascensor, la escalera, acá estaba el acceso, ¿no? Y entonces tiene la particularidad de que como esto me daba por lo que me ocupa el núcleo, porque no tengo que abastecer a las unidades de atrás, entonces no tengo pasillo para allá atrás, daba un patio de dimensiones considerables que me permitía que los dos dormitorios ventilaran hacia atrás, que habitualmente uno puede recién ventilar el segundo. Para atrás tenía la mejor orientación, entonces los dormitorios daban un lugar muy lindo, muy bien orientados. Y entonces entrábamos acá, teníamos una especie de pasillo interno, digamos. Acá había un segundo baño completo, el baño principal, vestidor, dormitorio principal, segundo dormitorio. Y uno entraba por acá y ya tenías la vista hacia la calle, y teníamos el living horizontal, que es una tipología que a mí me gusta particularmente, digamos, y que muchas veces no se puede hacer porque las medidas del terreno no lo permiten. Pero el hecho de poder tener la carpintería o la dimensión del living en horizontal, en general, el living del comedor, en general da como una sensación o percepción de mayor amplitud de un living con la misma medida colocado en forma perpendicular a la línea principal, ¿no? Un balcón terraza grande, tenía esto es un 80, y acá venía la cocina, ¿no? Que también llegaba a la terraza, no para salir, sino desde vista, que también era bien interesante. Y bueno, y esto era la unidad típica del edificio, ¿no? Entonces, realmente, como decía, son unidades como muy poco frecuentes, que cuando realmente la sensación de llegar acá, entrar, tener toda la vista, el balcón, era bien interesante y se vendieron realmente muy rápido. La planta alta, decíamos, esto tenía acá una planta intermedia, que acá había un estadio, un escalera como íntimo, tomaban la escalera acá, y un dormitorio principal y un segundo dormitorio, y después arriba quedaba este lugar que era una especie de estudio, lugar con otra terraza acá que tomaba toda esta buena orientación y quedaba muy bien. La última unidad, esta tipología se repetía en los 3 primeros pisos, y el cuarto, el núcleo de las habitaciones se repetía, pero el living se achicaba un poquito porque teníamos que tener el retiro de
2 metros que te... 3 metros que te pedía el código en este punto. Entonces tiene esta terraza muy grande y el living que es un poquito más chico que el otro y la cocina también. Pero realmente el departamento quedó muy bien y muy agradable. La vista de lo que era el frente del edificio, que tiene era todo hormigón, revoque, mampostería. Acá está el bloquecito de la cocina que sale hacia el frente, y acá hay toda una operación que es bien interesante porque es una composición que viene desde lo estético y desde lo funcional. Digamos, el hecho de que nosotros acá hay una viga que venía para adelante y que a partir de esta operación nosotros bajamos el cielo raso de la cocina, ¿sí? Y nos permitía en todos estos lugares meter todo el sistema de cañerías, desagües, ventilaciones y todo eso en este sanguchito, digamos, en una especie de como de bajo losa que nos permitió resolver todos los parches o todos los desvíos de las instalaciones necesarias para que todo bajara ordenadamente, ¿no? Entonces me parece como interesante la combinación, digamos, de la respuesta funcional con una respuesta estética razonable. Esto era la vista del edificio desde el contrafrente. O sea, esto que vemos acá es la caja de escalera que la armamos toda con malla electrosoldada, cosa que en ese momento se podía hacer. O sea, este edificio tiene 6, 7 años, pero cosa que hoy no se puede hacer. O sea, hoy te requieren que la caja de escalera sea ciega. En este momento lo permitían y la verdad que era un aporte, digamos, al valor de este espacio que armábamos acá, el hecho de tener esta malla que, bueno, que hoy está llena de trepadoras y está divina. Y esto que vemos acá son el par de ventanas de los cuartos, que también compusimos con las dos ventanas una misma pieza, que además están rehundidas. Acá abajo se arma en cada departamento un mueble bajo ventana y que arman también un lugar bien interesante. Este es el frente de la unidad de atrás, ¿no? También cómo combinar esos dos elementos tan distintos, ¿no? El bloque alto, entre comillas, más alto, y el bloquecito de la casa, ¿no? Y cómo construir una estética compatible. Entonces apareció este sistema también de ventanas que, así como en las otras se rondían y estas salían de alguna forma para adelante, con un sistema de rejas que protegían y una cantidad de paños fijos. Esto acompaña la subida de la escalera. Y esta es la vista del contrafrente de la casa, ¿no? Con una gran carpintería hacia el jardín. En realidad esto fue producto de las típicas negociaciones que uno tiene con el cliente, pero nosotros queríamos que esto en realidad, en vez de ser una carpintería corrida, tuviera una suerte de ángulo de retranque que armaba un semicubierto más interesante, pero no quedó mal. Este es el edificio terminado, ¿no? Acá vemos lo que les comentaba del tema del sistema de la estructura que viene para acá adelante, con esta viga que vuela. Entonces acá no hay columna. El tema del monomaterial, o sea, todo revoque tanquín y monocromo. Y algunas imágenes del edificio, el acceso desde la cochera, o sea, el acceso a la casa del fondo. Fíjense el tema del material, como les decía, es todo el monocromo, salvo aparece este elemento que es esta empalizada de madera,
¿no? Que es el que arma el acceso a la casa del fondo, ¿no? Bueno, esto es una imagen posterior donde ya estaba el jardín en el medio y el valor que adquiere ese foco de luz que entra en el patio y el contraste del verde contra la entrada de la casa. Algunas imágenes del interior. Este es el último piso, el tema del bloquecito de la cocina por ahí, el estar, el balcón grande, ¿no? Esta instancia de que uno llega por ese pasillo que en la mayoría de los departamentos agregaron lugares, bibliotecas, porque también es un pasillo que es ancho, que es algo más que un pasillo común, entonces hay lugares de bibliotecas que articulan el acceso. Uno entra y se encuentra con la vista del fondo de la calle. Otro departamento. Y acá alguna imagen de la casa del fondo, todavía en obra, ¿no? El sistema de las carpinterías que les contaba, la balaustrada del frente, esto era aún anterior, ¿no? Y este es el living de la casa con la vista hacia el fondo del jardín. Como les decía, era bien interesante el tema de la altura, o sea, esto tiene 3 metros hasta el fondo de la losa y estructura que recuperamos y que nos parecía también bien interesante porque era todo un sistema de perfilería que iba de medianera a medianera y nos permitía como conformar este lugar sin necesidad de ningún apoyo intermedio, ¿no? Fíjense hacia la misma imagen hacia el otro lado, ¿no? Acá está la escalera que va a la planta alta y todo este lugar enorme sin ninguna columna en el medio, realmente daba un lugar bien interesante. Acá estaba esto que yo les decía, que en realidad nosotros queríamos que esta carpintería se retirara por acá así y viniera así. Entonces armábamos el comedor acá, armábamos un semicubierto acá, una galería, que realmente creo que hubiera sido mucho mejor porque el lugar es realmente, para mi gusto, un poquito más grande de lo que debiera ser. Pero igual está muy bien. Y esta por último es una imagen del primer piso, o sea, uno sube por esta escalera y llega a este lugar que es esta especie de estar íntimo, biblioteca, bien interesante. Vamos ahora a ver otro edificio, ¿no? Que esto está también en Palermo, en la calle Guatemala y Arévalo, y que la verdad que es una obra que nos gusta mucho, y que cuando me gusta arrancar con esta imagen, esta es la casa que estaba en el lote donde construimos el edificio, ¿no? Y me gusta mostrar esta imagen porque es bien interesante ver la preexistencia, digamos, y lo que ya existía, que son estos edificios de acá. ¿Por qué quiero mostrar esto? Porque esto es el barrio que se llama, según el código, Nuevo Colegiales, donde se transformó, a partir de que se armó el código nuevo, en un lugar de casas bajas, en un lugar de edificios de 7, 8 pisos, ¿no? Era a lo que apostaba el código que sucediera. Muchas veces esas especulaciones que hace el código no se cumplen para nada. ¿Por qué? Porque el mercado inmobiliario no se mueve hacia allí o por alguna otra razón. Acá, digamos que sucedió, ¿sí? Sucedió porque estos edificios, digamos, son parte de ese movimiento y gran parte de esta es la calle Arévalo, 2 cuadras para allá, desde acá hasta 2 cuadras para allá, hoy son todos edificios de 6, 7 pisos en un lugar que era todo casita baja. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque
acá tenemos, este es nuestro lote, y este es el perfil que teníamos, o que tenemos hoy de ese lugar, ¿no? Estos edificios que vienen con sus dos retiros para acá, o sea, te permite el código hacer 6 pisos, un retiro, un piso más y otro retiro. Nuestro lote, acá hay 2 casitas que existen todavía, ¿no? Y entonces, cuando empezamos a pensar qué era lo que se podía hacer acá, como siempre lo primero que uno analiza es qué es lo que el código te permite. Entonces, era bien interesante porque lo que el código te permitía era una suerte de contradicción. ¿Por qué? Porque si usábamos a partir del FOT que teníamos, es decir, la superficie del terreno, ¿no?, multiplicado por el coeficiente que te da la cantidad de metros cubiertos que podés construir, te daba para hacer, digamos que este volumen, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 pisos y medio, ¿sí? Ahora, desde lo que el perfil urbano permitía, ¿sí?, podíamos llegar hasta igual que estos edificios, digamos, reconstruir el perfil o tomar esto que decíamos, ¿no? 8 pisos con 2 retiros, ¿sí? Entonces, era raro, digamos, por un lado, que podíamos construir estos metros en este volumen. Si ustedes caminan por el barrio, van a ver que hay edificios que hicieron esto, o hicieron algo parecido a esto, ¿no? O sea, entonces uno se pregunta, ¿por qué hay gente que construyó menos y acá se podía hacer más alto? Y porque el código, digamos, presenta, digamos, esta, por decirlo de alguna forma, contradicción. Entonces, ese era el primer problema que teníamos que resolver. El segundo problema que teníamos que resolver, que era un problema a partir de, en este caso, de una suerte, que ¿cuál era? Que cuando encaramos la compra del terreno, teníamos ya un grupo de gente que quería esos departamentos. Es decir, que no era un proyecto de venta o de especulación inmobiliaria, por lo menos para nosotros, para algunos de ellos sí, no era un proyecto de inversión para nosotros, sino que era una cantidad de clientes que querían hacerse un departamento, Esa era la buena noticia, digamos, que no teníamos que preocuparnos por vender los departamentos que se hicieran, conseguir inversores y cosas por el estilo. Los inversores estaban. ¿Cuál era la mala noticia? Que cada uno tenía intenciones o pretensiones diferentes de lo que querían para sus unidades. Es decir, estábamos todos de acuerdo, dijimos, bueno, empezamos, compramos el terreno, ¿vos qué querés? Uno quería un departamento de 140 metros cuadrados, había 2 que querían departamentos de 100 metros, 2 que querían que eran los más flexibles, que fueran entre 60 y 100, uno de 80, uno de 50 y uno de 40. Digamos. Con todo esto era lo que teníamos que meter en ahí o ahí, ¿no? Entonces, esas eran todas las piezas con las que teníamos que trabajar. Entonces, primera decisión era que lo que íbamos a hacer, íbamos a apostar a estirar las superficies del edificio a partir de semicubiertos, descubiertos, para tomar el total del terreno, o sea, para llegar a esto. Y entonces, ¿cómo lo íbamos a hacer? Decidimos que acá esta es una calle, esta es la otra, esta es la ochava, ¿no? Entonces, decidimos que en el ángulo del edificio, en el ángulo cerrado del lote, iba a estar todo el núcleo de circulación. Sobre el frente de la calle Arévalo íbamos a
iba a ir lo construido, digamos, los locales cerrados. Y sobre el frente de Guatemala, hasta llegar hasta la otra medianera, iban a haber lugares semicubiertos, descubiertos, terrazas, ¿sí? Entonces eso nos iba a permitir, de alguna forma, reconstruir el total de la volumetría hasta el último piso, después tomando con cierto ingenio los retiros, como ahora les vamos a contar, nos permitía llegar hasta arriba y a la vez tener la posibilidad de tener la parte de los locales cerrados, los locales de habitación, digamos, con posibilidad de tener, en la mayoría de los casos, orientación y ventilación cruzada. Entonces ese era el punto de primera decisión esencial. En el medio quedaba un patio para el edificio. Estos eran unos primeros dibujos de lo que era el corte del edificio, de cómo empezamos a acomodar esas distintas unidades en los distintos pisos. En esta, si ven acá había al principio unos dúplex, había como varias especulaciones y cómo empezamos como con una lógica de composición compleja, ¿no?, para poder absorber la diversidad. Una primera aproximación volumétrica a lo que era el volumen del edificio. Acá se ve el tema de las terrazas que se estiran para acá, y después acá viene esto que va tomando, en este caso, el primer retiro y el otro lo toma de costado. Estas eran como las primeras aproximaciones. En esta época, acá había unos dúplex por acá, que estaban acá, que era un dúplex, otro dúplex, que tenía la dificultad, digamos, de cómo acceder desde el núcleo que estaba por allá atrás. Entonces, en una etapa posterior, digamos, se transformaron todos en departamentos que ocupa cada uno por lo menos una planta. Ahora vamos a ver. Entonces, ¿cómo quedó terminando esto? ¿Cómo fue la distribución final del conjunto? El de 140 ocupa una planta y media. Es este. Tercer piso y un cacho del cuarto. Los dos de 100, un piso cada uno. Uno de 100, otro de 100. Los dos entre 60 y 100 ocupan el primero y segundo piso. ¿Y qué es lo que les hace la diferencia? La cantidad de terraza que tienen. Ahora lo vamos a ver. En algún caso toma más terraza y en otro caso tiene más espacio semicubierto o descubierto. El de 80 está en el séptimo, que toma el retiro sobre este frente. El de 50 está en el octavo, que toma, ya estamos retirados de acá, entonces toma el retiro del otro frente. Y por último, el de 40 ocupa este pedacito, que es lo que le sobraba a la media planta del dúplex. Entonces, en el cuarto piso, uno llega solamente a esta unidad. Es decir, que desde lo operativo, desde lo funcional del núcleo vertical, digamos, uno llega a un departamento por planta, ¿sí? Porque este que ocupa una planta y media, en la planta del cuarto se llega a este, ¿no? Y después el edificio va disminuyendo sus superficies o agrandándolas en función de lo que vamos ocupando, de cómo vamos ocupando o no la esquina, o de cómo vamos tomando los retiros. Entonces ahí quedó ya la especulación volumétrica más concreta, ¿no? Acá están, acá van tomando un retiro y el otro retiro, a diferencia del otro que estaba todo concentrado acá, y desapareció
digamos de acá, el sistema de los partes de la planta, ¿no? Y acá están, entonces, cómo quedó finalmente la cosa. Entonces, desde lo funcional y desde lo operativo, digamos, quedó acá en la planta baja el bloque de las cocheras, quedó la esquina libre, lo cual también le da una percepción bien interesante desde lo urbano, digo, el tema que la esquina se ensancha en este punto, ¿no? Y aparece todo esto como un bloquecito ciego, que es el ayudante de portería, y el otro bloque ciego, que es las cocheras. La reja que nos permite entrar acá, que ahí aparece la luz del patio, y uno entra por acá, camina por acá, atraviesa el patio para tomar o la escalera o el ascensor hacia los departamentos. Entonces, eso desde la percepción, desde la planta baja, desde el urbano, nos parecía bien interesante. Entonces ahora lo que vamos a ver es cómo se terminaron armando las plantas y que lo que es bien interesante es también cómo pudimos resolver esa diversidad, digamos, de funciones en las unidades a partir de un sistema muy simple y muy contundente, que está además apoyado muy fuertemente desde una cantidad de decisiones constructivas. Esta es la planta del primer piso. Esta es la planta del primer piso. Que, bueno, acá está el ascensor, la escalera, y en todas las unidades, acá en este punto hay un núcleo húmedo, en este punto hay un núcleo húmedo, que es el de las cocinas, acá hay un baño, y por este punto hay otro núcleo, otra bajada, que es la bajada de los toilets de baños, de los segundos baños, digamos. Entonces, ustedes van a ver ahora que en todas las unidades, estos puntos están siempre, son los que se repiten, y a pesar de que, como les conté, todas las unidades, o hay muchas unidades que tienen distinto tamaño, hay una cantidad de cosas que se mantienen en el mismo lugar, ¿no? Para lograr que el edificio funcione racionalmente. El otro tema, que es también bien importante e interesante del edificio, es que la resolución estructural. El edificio tiene solamente, acá hay está todo el núcleo de ascensor y escalera resuelto en hormigón, o sea, todo el edificio está básicamente resuelto en hormigón, pero digo, esto es un bloque de tabiques. Sobre este lado hay también es todo un tabique de hormigón que cuando aparecen las ventanas se transforma en elementos semicolumnas, digamos, y después el resto está resuelto solamente a partir de 1, 2, 3, 5 columnas únicas, ¿no? Que se repiten, que atraviesan el edificio de punta a punta. Entonces, la existencia de tan pocos elementos estructurales y la ausencia además del elemento estructural de columna en la esquina, ¿no? Pero sobre todo la presencia de muy pocos elementos estructurales de dimensiones importantes, ¿no? Fíjense que esta columna tiene creo que 45 en el primer piso. La presencia de muy pocos elementos estructurales nos permitió como movernos con mucha flexibilidad en las plantas, lo cual además no significa que las paredes caen en cualquier lado, sino que todo tiene una rigurosidad y un ajuste que hace que las cosas den bien. Por otro lado, entonces, decíamos, el secreto es hay muy pocas columnas, todo el edificio está armado a partir de un sistema de vigas invertidas, perimetrales, o sea, hay una viga invertida que viene acá y que
pega la vuelta hasta allá, ¿no? Entonces, que nos hace, por un lado, las veces de antepecho, de parapeto de las terrazas, ¿no? Y que nos ayuda como a construir, digamos, la unidad en la diversidad de lo que es la lectura del edificio, ¿no? Entonces, hay una viga, decíamos, invertida que viene acá, hay una viga invertida que viene acá, que se engancha con todo el sistema del tabique ¿no? Y estos elementos juntos. Entonces ahora vamos a cómo es la estructura de estos departamentos. Decíamos que teníamos los núcleos húmedos acá, baño, habitualmente baño principal, segundo baño y por acá la cocina, ¿no? En este caso, también, ¿cuál era la otra operación que teníamos característica del edificio? Es cómo hacer para que nosotros tenemos como el lugar más interesante del edificio por acá. Es decir, por acá están los estares y estas terrazas que son divinas. Entonces, ¿cómo hacer para llegar desde acá, atravesando las habitaciones, para llegar acá con lugares de calidad? Entonces, inventamos este lugar, uno entra por acá y uno atraviesa este pasillo, podemos decir, desde algún punto de vista. Lo que en realidad no es un pasillo. Esto tiene 1,40 m más o menos, ¿no? Entonces es mucho más ancho que un pasillo común, lo cual nos permitió transformar también esto en un lugar. Lugares donde, ahora lo vamos a ver, en algunos departamentos han armado escritorios, en algunos han armado bibliotecas, y en el lugar donde era pertinente, en el dúplex, acá está la escalera. Entonces también es una estructura arquitectónica, o sea, el entender la arquitectura no desde la funcionalidad pura del pasillo que comunica de un lugar a otro, sino en pensarlo como un lugar, y cómo esto en realidad es la pieza que nos ayuda también a resolver el edificio, a darle una característica, un carácter realmente especial. En este caso, la estructura de este departamento funcional, digamos, es dormitorio principal, segundo dormitorio, este es un dormitorio, este señor es un señor que vive solo, tiene 2 hijas, que vienen a veces sí, a veces no, típica estructura de familia contemporánea, digamos, otra de las cosas sobre las que es importante pensar, digamos. Hoy la familia tipo no es más la familia tipo papá, mamá y 2 hijos. Hoy hay papá, hijos, mamá con novia, hijos, papá con novio, hijas, papá solo. Hay montones de combinaciones, digamos, que uno como arquitecto tiene que estar atento a que son situaciones que hay que resolver. Entonces, desde ese lado, digamos, este departamento funciona con esta habitación, que es una especie de colchón del departamento, porque esto tiene una puerta muy grande acá, una puerta como de 1,20 m, que cuando las chicas no están, esto se corre acá. Este es un lugar como de estar más, y cuando están las chicas se transforman en el cuarto de las chicas. Bueno, cocina y el estar comedor. Este es el segundo piso, que es un estudio. En este no tiene la terraza de acá, pero tiene terraza acá, ¿no? Entonces, esta operación permitió, por un lado, armar este departamento más chico, y por otro lado, producir una alteración en la lectura de la fachada que nos parecía también interesante, ¿no? Acá es la única viga que hace corta la continuidad de las vigas que llegan hasta acá, ¿no? Lugar, entonces, de nuevo, baño, lugar de trabajo, acceso, ¿no? Baño, lugar de trabajo acá, cocina, terraza. El dúplex, ¿no? Acceso, acá está la escalera, como les decía, acá hay una cocina mucho más grande que en los anteriores, dormitorio, un estudio,
el estar comedor, que acá también es más grande, terraza. La planta alta de este departamento es, tomamos la escalera acá, cuarto principal, segundo cuarto, baño, y acá, en esta otra mitad, es el otro departamento que tiene baño, un monoambiente grande y la cocina ubicada acá. El quinto, que es la unidad que se repite y que, con el sexto, ¿no? De nuevo, acceso, este lugar, estar comedor, cocina, acá hay un segundo dormitorio acá, el segundo baño, vestidor, cuarto principal, baño completo. El séptimo toma, decíamos, el retiro de este de acá, apoya en la estructura que teníamos, en la columna que teníamos acá, arma un semicubierto acá y un departamento que es bastante parecido en dimensiones al del cuarto, ¿no? Y por último, el octavo, que toma el retiro del frente y arma esta especie de barco, de monoambiente, realmente muy acotado y muy eficiente, ¿no? Con esta terraza divina, baño acá, cocina acá, todo esto estar y acá un lugar para el cuarto. ¿No? Acá está entonces el edificio, vemos acá todo el tema de las vigas invertidas, ¿no? Que arma la lógica del edificio, arma la estética del edificio, resuelve estructuralmente y, como les decía recién, también unifica, digamos, la diversidad de los programas que tiene. Me gusta siempre mostrar como, fíjense, ahora en esta rápida, ¿no? Lo que queda siempre en el mismo lugar y lo que se mueve. O sea, como a partir de una estructura, por un lado, pensada para que sea flexible, pero a la vez muy rigurosa. Entonces, decíamos, esta es la imagen del render del edificio, ¿no? Y este es el edificio de verdad, ¿no? Donde acá vemos el tema de los vigas antepechos, ¿no? Que nos resuelven todo el tema estructural. Toda la lógica del hormigón es todo hormigón de tablita, ¿no? Que después tiene un curado posterior para que quede prolijo, o sea, tiene la huella de cada una de las tablitas chiquitas y que en realidad está hecho como con mucho más cuidado que si fuera un hormigón común, ¿no? Acá vemos la vista desde las dos calles, ¿no? Desde Arévalo, desde Nicaragua. Esta es la casita que quedó, pero fíjense que esto ya tiene el perfil de lo que va a ser esto cuando desaparezca, que va a suceder tarde o temprano. Y vemos de este lado el tema de todo el sistema de las terrazas que van armando los retiros y que a la vez van consolidando el perfil urbano de la manzana. Ya entrando, ¿no? Que transpusimos la entrada y este es el tabique de hormigón de la planta baja, el jardín, el ascensor allá en el fondo, la entrada de la escalera. Desde el otro lado, o sea, desde el ascensor, ¿no? Este es el ayudante de portería, ya está la entrada, el jardín que estaba empezando a crecer, la terraza del primer piso. Desde adentro, desde el patio, el sistema de las terrazas, el sistema de los talleres y de
lugares estos, pasillos. Y ahora, ya en las unidades, esto que les decía, bueno, este es el estudio, en el segundo piso, ¿no? Fíjense, este lugar, acá está la biblioteca en este caso. En el tercero está la escalera. En el primero hay un escritorio, un lugar de trabajo. Entonces, de nuevo, fíjense este tema de, a partir de un sistema claro, se desarrolla una estructura súper flexible. Este es el octavo, ¿no? con su terraza muy agradable. Este es el séptimo, ¿no? que toma el otro retiro. Este es el living del tercero, que acá empiezan a verse también las diferencias de cómo se empiezan a armar cada uno de estos lugares, pero además también siempre es muy interesante este hecho de que la no existencia de la columna de esquina no te permite que la carpintería se encuentre bien plena con la otra, y que lo hace, que le da un cierto dramatismo, y más en alguna otra que la vamos a ver. Otra imagen del tercero, la escalera, la mirada hacia la cocina. Esto es el estudio. Segundo. Esta es la esquina del segundo, donde como ahí está la terraza, entonces este tema de la no existencia de la columna se hace más dramático, que es muy lindo. El primero, hay distintas versiones de lo que sucede con la misma estructura, como les comentaba. Bueno, para terminar, como tres imágenes significativas, digamos, desde el edificio con volumetría, el patio. Fíjense esto, lo que yo les comentaba recién. Esto es desde la terraza de uno de los balcones altos, de uno de los pisos altos, y esto es el pulmón de manzana, ¿no? Donde el pulmón de manzana, yo siempre pongo esto como ejemplo de uno de los lugares donde por suerte se pudo consolidar, o sea, donde el espacio interior de la manzana es realmente un lugar abierto, verde, y que es casi una nueva fachada lo que se conforma, que era el espíritu de la reforma de este código, de esta reforma de código, que muchas veces no sucede porque queda como demasiado truncado el hecho de que aparecen los edificios sueltos contra lo que preexiste o contra edificios viejos altos que ocupan más, entonces eso no se puede verificar. En este caso, como era todo casita baja y todo se fue transformando, entonces dio bien el perfil. Creo que esa es la última, con la lista de las terrazas, el material y todo eso. Ya está, muchas gracias.